Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por darnos inteligencia y comprensión y luz por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu que more en nosotros. Vamos a Génesis 21b, capítulo 2, los Estados Unidos en la profecía, segunda parte. Vamos a leer Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un noble blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero no herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y la de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciere matar a todos los que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, vemos estamos viendo las características. Las 7, en sus leyes tienen 2 principios, el reino de Dios y el reino civil, separados para no hablar como dragón. 2 cuernos como de cordero, el poder religioso y el poder civil, pero separados. George Washington defendió la libertad de culto. Thomas Jefferson, la verdad se puede defender por sí sola. Hay una pared entre la religión y el Estado. James Madison, hay una separación radical de la religión y el Estado. Benjamin Franklin, si la Iglesia necesita del Estado, es una religión falsa. El Congreso dijo, no habrá una ley que tenga que ver con la religión, ni que prohíba su libre ejercicio. En 1791, los derechos civiles contemplaban la garantía de libertad de culto en Estados Unidos. En la época de la colonia de Estados Unidos, los 2 poderes estaban juntos. En la República los separaron. Los 2 cuernos representan a Cristo. Va que él reconoció los 2 poderes, pero separados. Apocalipsis 13:11 tenía 2 cuernos, pero hablaba como dragón. Esta bestia iba a cambiar de carácter. Al principio separaba la religión del Estado y después la va a unir o juntar estos 2 poderes en la actualidad. Actualmente se comienza a escuchar en Estados Unidos voces de cambio de la libertad de culto. Inclusive los cristianos quieren que se una estos 2 poderes, argumentando que van a gobernar mejor juntos que separados.
Varios países a nivel mundial han tenido líderes cristianos y han fallado. En México tuvimos un presidente cristiano y fue un fracaso. Este licenciado Felipe Calderón. Algunos jueces de los Estados Unidos han dicho que la separación de iglesia y Estado es un concepto erróneo de la historia. Líderes cristianos dicen, si los cristianos y católicos se unen, van a gobernar mejor. La iglesia quiere apoderarse del Estado, como lo hizo en la Edad Media. La coalición cristiana dijo, tenemos que tomar el control del gobierno. Los católicos y evangélicos dicen, derribemos este muro entre iglesia y Estado y vamos a unirnos. Uno de los líderes, el pastor Bautista, dice que la separación del Estado e iglesia es el pensamiento de un incrédulo. Los líderes de la comunicación dicen que los protestantes y católicos tenemos los suficientes votos para dominar al país. Y cuando la gente diga, ya basta, vamos a tomar las riendas. Palabras que suenan como la voz de un dragón. La iglesia posesionándose del Estado. George W. Bush firmó una orden ejecutiva que el gobierno podía tomar dinero para poder ayudar a las iglesias. Cuando murió Juan Pablo II, 3 semanas en Estados Unidos fue noticia. Estuvieron casi 80 líderes de países del mundo, representantes de más de 200 países del mundo, representantes de todas las religiones, aún de los cristianos evangélicos, 3 presidentes de los Estados Unidos, George Bush, Bill Clinton y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Y hay fotos de ellos de rodillas frente al ataúd de Juan Pablo II. 5 millones de personas entraron a Roma para ver tendido al Papa. Cuando se dio la herida mortal al papado en el año 1798, ningún país quería tener relaciones con ellos. Los tiempos han cambiado grandemente. Estamos comenzando a escuchar la voz del dragón. 8. Poder de alcance militar, económico y político. La primera bestia tuvo el poder durante 1260 años hasta 1798, cuando sufrió la herida. En el año 1798, Estados Unidos estaba levantándose como nación poderosa y vemos que comenzó pequeña, al mismo tiempo que la primera bestia se iba recuperando de la herida mortal. Crecimiento de los Estados Unidos en población. En el año 1701 había 262,000 habitantes. En el año 1776 había 2,800,000. En el año 1994 había 250 millones de habitantes. En el año 2006 había 300 millones de habitantes. En el año 1776 eran 13 colonias. En el año 2006 lo forman 50 estados. Territorio, 2 millones de millas cuadradas. Armamento militar, el segundo más grande del mundo. Toda la economía mundial se basa en el dólar americano. Tiene influencia política prácticamente en todos los países. Escudriñemos y estudiemos la palabra de Dios para no ser engañados.